Muy buenas noches, señoras y señores. Una nueva entrega de Tarea Fina TV, donde abarcamos todos los temas que nos gustan para encontrarles un porqué y un para qué. En esta emisión lo que vamos a tratar es teología del pueblo y opción preferencial por los pobres. Para eso tuvimos la gentileza la tuvo él claramente de venir hasta acá, el padre Sebastián García. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo anda? Bien. Para empezar cortito y al pie, como siempre hacemos, Sebas, empezar por lo primero. ¿Qué es la definición de teología del pueblo? A diferencia por ahí lo que también se conoce como teología de la liberación, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, primero, gracias por invitarme a compartir este espacio y también a compartir un poco de la vida y de la experiencia, ¿no? Clásicamente nosotros conocemos la teología del pueblo como la recepción que se hace concretamente en Argentina de lo que es la teología de liberación, ¿no? Es decir, que tiene su origen en Alemania, que llega aquí a América Latina, que es recibida en algunos países la teología de liberación como algo sin más, pero que cuesta entrar en el pueblo argentino, ¿no? Sobre todo en la jerarquía católica, ¿no? Sí. Y entonces el modo que tiene de entrar, ¿no? Y de hacerse presente en las distintas comunidades, a través también de la voz de los pastores y de dos personas que son más o menos, digamos, los que fundan un poco la Escuela Argentina de Teología, todos los que son los referentes académicos con una capacidad de pensamiento, de reflexión y de pastoral muy, muy grande, muy linda, es Lucio Gera por un lado y Rafael Tello por otro, ¿no? De la Arquidiócesis de Buenos Aires los dos, ¿no? Entonces hay una cierta diferencia con la teología de la liberación, justamente, y el mismo nombre lo denota, ¿no? Porque la teología del pueblo hace hincapié en transformar una categoría que es netamente sociológica o que viene del ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Y transformarla en una categoría teológica, ¿no? Para nosotros la categoría pueblo y pueblo de Dios se refiere no tanto a un estatuto epistemológico de la sociología o de cualquier otra ciencia, sino que hace referencia explícita con fundamento bíblico, ¿no? A lo que es la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia, para nosotros en América Latina y en Argentina también, entendemos que la Iglesia es pueblo, sobre todo, ¿no? Que es una de las tantas maneras de definirla, ¿no? Y a su vez tenemos un lenguaje que nos permite hablar de pueblo, ¿no? Cuando uno quiere traducir, ¿no? la idea de pueblo, ¿no? A otras lenguas y a otros idiomas, no encuentra. Claro. ¿No? Me parecía gracioso. Yo estuve haciendo un tiempo una experiencia en India y yo no les podía comunicar lo que significaba pueblo de Dios. Primero porque, bueno, el indio acepta el inglés como lenguaje oficial de la conferencia episcopal, ¿no? Pero si vos querés traducirlo al inglés te queda hablar de people, o sea, la gente, ¿no? La gente. Para nosotros la iglesia no es la gente. Para nosotros la iglesia es el pueblo, ¿no? El pueblo. Es decir, la capacidad de vencer la cultura del individualismo en pos de la comunidad organizada, ¿no? Exactamente. Entonces, pueblo además adquiere un vigor y una fuerza muy grande cuando hablamos, bueno, ¿qué es la iglesia? Y el pueblo en marcha en la historia, en la búsqueda de la transformación de las realidades temporales, ¿no? No es tanto un plantear la iglesia desde arriba, ¿no? No solo como institución jerárquica, sino bueno, como reino de los cielos que se anticipa y aparece acá, sino como la construcción colectiva y comunitaria de un montón que sentimos lo mismo, que nos juntamos, podemos ir, nos asambleamos, nos hacemos asamblea y juntos vemos de poder organizarnos para tirar para el mismo lado. Exacto. La comunión, la comunidad, el pueblo de Dios, el pueblo nación, todos esos conceptos que empiezan a tener un poco más de sentido más que el epistemológico, ya como parte de una cosmovisión. Otra cosa, Seba, que te quería preguntar. Sí, ahí aclaramos que es una noción nueva,
¿no? Es decir, Ajá. nosotros estamos acostumbrados con todo el bagaje del siglo XIX, de lo que es Vaticano I, digamos, ¿no? ¿Qué es la Iglesia Católica? Con el cuerpo místico de Cristo. Sí. Se acabó. Listo, es eso. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? En América Latina y en Argentina. Pasó, Vaticano II, pasó Medellín en el 68, en el 79 Puebla, y también el documento de San Miguel, del Episcopado Argentino. Eso. Todo eso va configurando de alguna manera para que la Iglesia Argentina, en comunión con las demás iglesias de América Latina, pueda empezar a descubrirse en algunos sectores, no tanto cuerpo místico de Cristo, que por ahí sonaba sino una creación propia de la comunidad. como una creación propia de la comunidad y como la comunión en la diversidad, pero siempre tendiendo a la búsqueda del bien común. Exactamente. Una de las cosas más llamativas de la teología del pueblo, que uno por eso la entiende, es que nace propiamente del pueblo argentino, para el pueblo argentino, entonces por eso es por ahí más fácil la asimilación. No es importar una idea de afuera y tratar de ponerla acá como si fuera un Tetris. No. No, surge de las bases, surge de los pastores que saben interpretar lo que le está pasando al pueblo en ese momento de la historia y es capaz de acompañar. Y se nutre de una espiritualidad propia también, que es la religiosidad popular, ¿no? Exacto. Tello es el primero que organiza en el 75 la primera peregrinación juvenil a Luján, ¿no? Exacto. Entonces, es decir, es icónico todo eso porque de alguna manera representa lo que es la iglesia. Si alguna vez fuiste caminando a Luján, Sí. por lo que sea, Una digamos, experiencia ¿no? Pero, maravillosa. bueno, es una experiencia de iglesia. ¿Qué es la iglesia católica? Eso, sale del santuario de Liniers, camina, afloja, se cansa, se cae, se ayuda, come, comparte, Se organiza. se organiza y el objetivo es llegar juntos a otro santuario y todo de la mano de la Virgen, ¿no? Es decir, bueno, la presencia de la Virgen María, la presencia de la Virgen de Luján, lo femenino en la religiosidad Exacto. popular tiene mucho que ver porque, digamos, el pueblo no es un pueblo huérfano, no es un pueblo guacho, sino que es un pueblo que tiene una madre y la madre es la madre de Luján. Exactamente. Es la Virgen. El rol de la feminidad, por lo menos en Latinoamérica, América o Hispanoamérica, como le quieras definir epistemológicamente, tiene mucho la feminidad en todo esto. Yo creo que sí, tiene mucho, pero que, digamos, se ve claramente en lo que es la imagen de la Virgen María, pero después cuando uno va a la organización capilar, lo tenemos que decir, y es autocrítica, la mujer siempre ha sido relegada y sigue actualmente relegada. En lo eclesiástico. En lo eclesiástico. En lo popular claramente tiene un rol preponderante. Preponderante porque cuando vos vas no solo al interior de las Te ciudades... pregunto estas del cosas país. por el rol que está ocupando la mujer en la política o en el escenario público hoy en día, que está tan cuestionado ese tema, por eso te hago esa pregunta. En lo eclesiástico vos me decís que no, pero en lo popular sí, claramente. Claro, porque sin ir más lejos, digamos, como te decía, no hace falta ir al interior de las ciudades grandes del país. En cualquier barrio popular o en cualquier asentamiento, vos preguntás, bueno, la llave de la capilla, ¿quién la tiene? No la tenemos nosotros los curas. La tiene Doña Rosa, que es la vecina que vive de la vuelta y que se encarga de la limpieza, de limpiar los santos, que tiene una devoción, ¿no? A veces Doña Rosa es peor que los curas, ¿no? Que los compañeros del gremio. Pero muchas veces es una santita. Claro. Es la que La autoridad moral. La autoridad moral y después hacer rezar. Es una verdadera custodia de la espiritualidad de nuestros barrios, ¿no? Porque es la que, cuando no llega el cura, te reza el rosario, los 9 días que lleva el velar la muerte de un familiar, ¿no? Todo lo que está ligado a lo femenino, a la presencia de la Virgen y a la devoción, es llevado adelante en su mayoría por mujeres. Sí. Y bueno, justamente esto, cuando mencionás las barriadas más humildes, vos estás a cargo de una parroquia en un barrio que tiene sus problemáticas, ahí en Barracas. Sí, bien al sur, ahí lindando con el riachuelo. Exactamente, ahí en la zona de la 21, Iriarte. Sí. ¿Hace cuánto estás ahí? Que nos puedas contar un poco de la experiencia de crear comunidad. Por ahí primero contarnos qué es crear comunidad y después cómo
se aplica en la práctica real la teología del pueblo. Yo llegué en el 2014. Antes vivía ahí en Barracas, en la misma comunidad, pero estaba en la parte del colegio, ¿no? En 2014 falleció el cura párroco anterior y bueno, me pusieron a mí un poco al frente de la animación de la parroquia, ¿no? Y lo primero que fue es llegar y dejar las cosas como están, ¿no? Es decir, bueno, no meter cambios, ¿no? Es decir, bueno, a veces un mal medio de cura y de iglesia el hecho de tener que llegar y el innovar porque sí, ¿no? Claro. Si bien yo tengo, en ese momento tenía una idea, un plan pastoral, algo para hacer, dejé que las instituciones que estuviesen funcionando sigan funcionando, ¿no? No me dediqué a echar a nadie, ¿no? Y fue un lindo año de observar, de poder conocer la comunidad, conocer las características que tenía, ¿no? Y encontrarme que era una comunidad que estaba cerrada, ¿no? Donde muchas de las cosas que había y que se podían hacer iban a estar bien porque no se venían haciendo un trabajo intenso, ¿no? Todo esto, digamos, de alguna manera terminó de despuntar con una claridad muy grande en lo que fue después, en el 2016, la instalación la reforma de los baños de la parroquia y la instalación del dispositivo del proyecto de duchas del Sagrado, ¿no? Para gente en situación de calle. Claro, y que esa fue una de las cosas más, por lo menos polémicas, que uno se enteró que hiciste. Sí. ¿Cómo se llevó, cómo se te ocurrió, cómo se llevó adelante, qué problemáticas tuvo? Bueno, se gestó con mucho tiempo eso, ¿no? A la salida de una misa, viene una persona y me dice, mira, yo tengo un contacto, dice, ¿no querés modificar las duchas y poner unos baños y una atención integral a la persona en situación de calle? Sí. Bueno, hay una empresa que lo dona. Yo completamente escéptico, hasta que no vea el montículo de arena, no. Claro. Porque había pasado ya un tiempo en la parroquia y se me había cansado de las promesas, ¿no? Padre, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, empezamos en mitad de junio hasta septiembre y se logró la reforma de los baños que funcionaban en la parroquia, poner 2 duchas con agua caliente y la mejora de los baños, ¿no? Es decir, de los inodoros, ¿no? Tanto masculino como femenino. Y el año siguiente, un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿no? Siempre hace falta una mujer para que algo pase, para que algo bueno pase y para que algo se dé a luz. Y bueno, empezamos a funcionar. Primero los martes y los sábados, y después ya desde el año pasado estamos funcionando solamente los sábados con este proyecto lindo que es de contención a las personas que viven en situación de calle y contexto de vulnerabilidad social, ¿no? Exacto. ¿Cómo en esto de construir comunidad, con estas ideas osadas, por ejemplo, con el proyecto Duchas, cómo la gente colabora con eso, no siendo parte eclesiástica, sino laicos o simple gente de la comunidad que quiere colaborar? Doctrinariamente, ¿cómo se llena el sustento de esas acciones? Por ejemplo, la gente, ¿cómo colabora, cómo se organiza los que no son parte eclesial? ¿Colabora en qué forma la gente? Hay como diferentes grados de colaboración, ¿no? Está desde que nosotros lo que tenemos es todo voluntario, estamos en vistas a la formación de una cooperativa de trabajo, de acompañamiento de personas, que está saliendo, digamos, tenemos matrícula y es un ambiente completamente laico. Que si bien funciona en la parroquia y que tiene... ¿Le decimos la definición de laico a la gente? No, de laico es decir, donde no está necesariamente representada la jerarquía de la Iglesia Católica o necesitan del cura para funcionar. Y también de personas que no comparten la fe católica, digamos. No todos los voluntarios que están trabajando en el sábado a sábado y poniéndole el cuerpo a las personas. Vienen a misa, o toman los sacramentos, o ni siquiera comparten por ahí la fe en la estructura de la iglesia, ¿no? Toda persona tiene su dimensión espiritual, ¿no? Yo creo que ellos también, pero no necesariamente la expresan en lo que significa
los cánones típicos de la Iglesia Católica, ¿no? Y hay algunos que ni siquiera son católicos. Que a mí me habla de la pluralidad de un espacio que quiere ser de inclusión y de integración del que es distinto, o del que no es como uno, mejor dicho. Claro. Del que no es como uno, para generar comunidad organizada que se ponga al servicio de los demás. Entonces, está el que te trae ropa voluntariamente y en eso también, ¿no? Es decir, dos características, ¿no? El que tira la ropa, el que no tiene dónde tirar la ropa y la lleva a Cáritas, Ajá. es el gran mal de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Sí? Y porque si no me sirve a mí, no te sirve a vos. Claro. ¿No? Yo tengo una alpargata con un agujero y, bueno, tírela, señora, no la traiga a Cáritas, porque a Cáritas no. Entonces, siempre partimos de esa idea también muy fuerte de no dar lo que sobra, ¿no? Que creo que es muy típico también de ciertos sectores o cierta como mentalidad de la Iglesia Católica, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo doy lo que me sobra, ¿no? Yo creo que lo que nosotros queremos insistir es en date vos, ¿no? A ver, ¿qué necesitas? Bueno, yo necesito que vos te des, que vos vengas, Claro. ¿no? Que algunos crees. Claro. Porque lo que me estás diciendo llama la atención eso. Que vos siendo padre párroco, estés diciendo que el que no es igual a vos claramente puede formar parte de toda esta construcción colectiva, que podemos ir todos por el mismo camino sin necesariamente ser todos iguales. No, pero claramente. Cuando vivimos por ahí, pensando un poco más en esto de la teología del pueblo, en el mundo en el que vivimos, es como que vivimos en una dictadura del pensamiento único. Si no sos como yo, pasás a ser el enemigo. Sí, totalmente. Yo creo que está muy instalado eso, ¿no? Y de hecho se genera todo lo que es el prejuicio y el miedo a lo distinto, ¿no? Que de alguna manera desafía los cánones de la Iglesia y ciertas prácticas que por ahí son comunes, ¿no? Es decir, ¿no? Nos pasó, lo veníamos recordando con Maju, ¿no? Una chica que yo quiero mucho, pero me dice, ¿no? Lo primero que me dice es, bueno, pero yo soy trans. Bueno, está bien, yo soy cura hétero, no sé. Me dice, quiero venir a cortar el pelo. Bueno, vine a cortar el pelo. Claro. Y colaboró ahí en la parroquia la chica estuvo trans. colaborando, estuvo dando una mano, que ya era más escandaloso, ¿no? Es decir, porque una cosa es que vos llenes la parroquia, ¿no? De pobres, y otra cosa de travesti. La palabra que usaba la gente no es de pobre, ¿no? Sí, claro. Bueno, me llenaste la iglesia de negros, ahora Claro. la estás llenando también de trans. No usaban esa palabra tampoco, trans, ¿no? Sí. Usaban otra, vamos a guardar respeto. Entonces, claro, es fuerte eso. Pero digamos... Pero claramente vos como figura, por lo menos de la Iglesia Católica, no tenés ningún problema yo no, en ese digamos, tipo de cuestiones. no voy a hacer una apología Claro. digamos, ¿viste? De todo lo que significa la lucha o el reconocimiento de los derechos trans. Claro. Con eso sí. Ahora, de que todos tenemos que ser trans y una cosa Claro. así, no. Pero digamos, el espacio que esta persona reclamaba no era ni para un cuadro político ni para meter una ideología de género, no, lo que quería venir es a ser solidaria y a servir. Bienvenido. Claro. La puerta. Yo creo que hay que buscar esos espacios de comunión, que son los que a la larga... De comunión, que claro. es una palabra muy propia de la religiosidad. Y sí, porque tiene que ver justamente con que no importa de dónde vengas, no importa de qué labures, no importa cuál sea la orientación política que vos tenés. Es decir, bueno, ¿vos qué querés? Y poner la vida al servicio de los demás. Bueno, bienvenido. Yo creo que es ahí es donde vamos a encontrar puntos de encuentro que superan cualquier otro tipo de división o de separación, y creo que hacen mucho bien, ¿no? Que es la capacidad de descubrir que en el otro también está Jesucristo, sea de la religión que sea, y que en cuanto varón, en cuanto mujer, en cuanto ser humano, yo me siento ligado a él y lo quiero servir. Muy bien. Porque realmente uno piensa, sin ser teólogo, la razón te dice que Jesucristo no se hubiera concentrado en las diferencias secundarias, sino más bien en lo primario, en el objetivo primario. Entonces esas cosas se empiezan a cerrar cuando uno empieza a pensar ya directamente evangelio
y no por ahí en versiones trastocadas de lo que debería ser el Evangelio. Si yo lo planteo una espiritualidad católica donde el Evangelio va a ser reemplazado por el catecismo de la Iglesia, empezamos mal. Ah, ¿sí? Y yo creo que empezamos mal. Sí. Vamos, si las ideas que se elaboraron posteriormente, incluso que pueden llegar a ser dogma de fe, vienen a reemplazar a la figura histórica y a la praxis liberadora de Jesucristo, con todo lo que implica también de rasgos de su divinidad en la resurrección, ¿no? y su ascensión y el misterio de su ministerio público. Todo eso, lo que es la gran fuente, ¿no? Los 4 evangelios, yo lo reemplazo por un librito de espiritualidad, soné. Ajá. Porque me parece que uno de los grandes males de la Iglesia Católica es que nos olvidamos de Jesús. Exacto. Cuando vos te olvidás de Jesús, ya está, metés otra cosa. Cuando vos en vez de leer el Evangelio, lees el Código de Derecho Canónico, que me parece que es necesario y hay que leerlo y hay que aplicarlo, pero cuando va a reemplazar eso al Evangelio de Jesús, a la praxis liberadora de Jesús, al actuar evangélico de Jesús, yo creo que erramos el camino, ¿no? Y nos olvidamos de eso, ¿no? Es decir, bueno, lo ponemos como rey de Roma. Ajá. Y traicionamos la memoria viva de albañil y judío marginal de la Palestina del siglo I, que vino a instaurar la posibilidad de que nosotros seamos capaces de vivir como hermanos, donde las relaciones que sean entre uno y otro solo sean relaciones de amor. Y también nos olvidamos de toda la gente que colaboró durante toda la historia para construir lo que es la Iglesia de Cristo, todos los mártires, toda gente que realmente hizo lo suyo para que esto sirviera para algo. Siempre es ley de la historia. Siempre que la Iglesia se torció del mensaje de Jesús, aparecen los grandes santos, que son los que dicen, bueno, de alguna manera reproducen en su vida lo que es la praxis de Jesús y son escándalos hasta para la misma Iglesia, ¿no? De San Agustín, ¿no? Claro, sí, son los nombres que uno se le mete. Santa Teresa, San Ignacio, ¿no? Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Santa Clara de Asís, son personas, bueno, en nuestro siglo, ¿no? También Edith Stein, Teresa de Calcuta, personas que tienen que ver con que el tema me parece que tiene que ver con una iglesia que no genere un sano escándalo por su prédica, pero más que nada por su acción, es una iglesia que se acostumbra y si no le dice nada a nadie no tiene razón de ser. Claro. Y que en esto, hablando de la palabra de escándalo, a partir de la asunción del Papa, ¿qué cosas han cambiado para bien dentro de la actividad eclesial? Yo a veces me sorprendo por los ecos negativos, ¿no? que tiene, el efecto Francisco, en el pueblo argentino, en la gente, ¿no? Si uno se pone a analizar fríamente, Francisco no cambió ningún dogma, digamos, no vino a cambiar nada. Yo creo que acercó a la Iglesia. Y desde un mensaje de sencillez y sin caer en el populismo, ¿no? Logró que mucha gente que no se sintiera que no se sintiera identificada con lo que es la estructura de la Iglesia, de a poco se vaya incorporando y vea la manera de poder participar más activamente en una Iglesia que se quiere sentir a sí misma pobre, evangelizando a los pobres, ¿no? Exactamente. La Iglesia de los pobres para los pobres, como dice. Ahí es cuando uno piensa que realmente esto a Teología de la Liberación él es un practicante de eso. Sí, yo creo que es del pueblo. Es coherente con la teología del pueblo. Ajá. Es un tipo que es coherente con la teología del pueblo y con la opción preferencial por los pobres, ¿no? Que ahí hay que ser muy cuidadosos pero hay que decirlo, ¿no? Es decir, Jesucristo cuando vino a ser una opción clara por los pobres, que no es una opción por la pobreza. Exacto. ¿No? Ahí hay que distinguir, ¿no? ¿Quién es el pobre? Pobre es todo aquel que tiene necesidad de mí. Pobre es aquel que tiene algún derecho vulnerado y que el Estado de por sí mismo tiene que ocuparse de poder encauzar esa situación. De no hacerlo el Estado, nosotros particularmente como Iglesia Católica nos sentimos llamados, muchos de los miembros, desde el principio de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia, a salir al encuentro de la gente
a salir al encuentro del pueblo sufrido de Dios. Salir al encuentro, no que el pueblo vaya al... No, porque además estamos en una época donde, citando la parábola de Jesús, digamos, nosotros pensamos que tenemos 99 ovejas adentro y hay una sola descarriada afuera, ¿no? Yo creo que es al revés. Hoy por hoy hay una sola adentro y hay 99 descarriadas que hay que salir. No descarriadas porque se descarriaron moralmente ellas, Ajá. sino porque nosotros no fuimos lo suficientemente atractivos para que vean algo de Jesús en No nosotros. tenía ni siquiera un corral. Y se quieren quedar, y se querían quedar, ¿no? Entonces, Iglesia, sí, la teología del pueblo también, ¿no? Decir, bueno, que está representado en esto de lo icónico de la peregrinación a Luján, es una iglesia dinámica. O sea, la iglesia que camina en Luján es una iglesia que camina. Y es una iglesia que, digamos, donde... Luján es como el bautismo, ¿no? Lo que yo suelo decir a la gente, ¿no? Cuando los bautismos ahí en la parroquia, digo, bueno, alguno habrá venido en auto, otro en colectivo porque tenía plata justo en la sube, otro por ahí no le dio y estamos rogando que no le afanen la bicicleta que dejó en la puerta. Pero acá somos todos iguales. Es como cuando vos te juntás con tus amigos a jugar al fútbol. No importa quién es gerente, quién es peón, quién está desocupado, quién es divorciado, quién se volvió. Somos todos iguales. Yo creo que eso es la esencia de que hay que recuperar de un sano cristianismo y esencial a la Iglesia Católica. Lo esencial de la Iglesia es el sacramento del bautismo que nos iguale y que nos hace a todos nosotros hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios somos todos hermanos, hijos con un mismo Padre, y eso hace que lo que me resalte a los ojos, no sea lo que tenemos diferente, sino justamente lo que tenemos en común. Justamente esto de ser pueblo, de tener estas cuestiones en común. Una de las frases más características de la teología del pueblo es: para que dicha liberación sea auténtica y plena, deberá ser asumida por el mismo pueblo oprimido. No es una vanguardia iluminada que dirige, sino el mismo pueblo se hace cargo de su destino y lo hace de abajo hacia arriba. Claro, porque si no seguimos pensando en mesías iluminados que van a venir y nos van a tirar la posta o que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que decir o cómo nos tenemos nosotros que representar, ¿no? Yo creo que la teología del pueblo va muy de la mano con las comunidades de base, con una diferenciación también de roles, de ministerios, ¿no? De poder cada uno servir desde lo que es, ¿no? Pero que se organiza desde la comunidad, ¿no? Y me parece que ahí, como iglesia y como sociedad argentina incluso, digo, hay que hacer un esfuerzo grande por reconocer en qué soy bueno, ¿no? Cuáles son mis dones, mi carisma, y eso ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Es como que a veces me parece que tenemos la tentación, ¿no? Como que venís vos y me decís, bueno, quiero ayudarte. Bueno, mira, tenés que ser catequista. No, yo sé que vos sos catequista, ¿no? No todo tiene que ser catequista, ¿no? Sí. Hay algunos que necesariamente, digamos, bueno, en el comedor tenemos que lavar los platos, otros nos ponemos a cocinar, otros damos catequesis, otros, ¿no? Me parece que hay como que redescubrir que si yo soy capaz de algo, esa capacidad que tengo, primero, no es mía, viene adquirida de otros lados, de la historia, de mis antepasados, de la cultura del trabajo y de Dios. Y en segunda instancia, si yo lo reconozco como un don mío, lo tengo que poner al servicio de los demás. Exactamente, es el servicio. Y si no, pero digamos, ahí es donde Francisco elabora ese término, ¿no? De autorreferencialidad, que la autorreferencialidad termina siendo patológica, ¿no? Es decir, es un tipo que yo puedo estar muy bien dotado de cualquier cantidad de dones y talentos. Ahora, si eso me lo guardo solamente para mí, no soy capaz de ponerlo al servicio de los demás, en la construcción de la comunidad, en la construcción de un mundo mejor, de jugarme por una patria más justa, más fraterna, más solidaria. Jugársela, básicamente lo que hizo Jesucristo. Y si no hay posibilidad. Pero yo creo que como sociedad argentina, que yo creo que vamos más allá de la Iglesia Católica, como sociedad argentina esto lo tenemos que blanquear. Es decir, las medias tintas no van. Es decir, bueno, yo sí quiero ser una persona de bien, más allá de mi credo, que quiero construir comunidad, organizarme y salir adelante. Y hay otros que van a tener que necesariamente decir, no, yo quiero la verdad vivir mi propia vida a costa de los demás
explotando gente, generando cada vez más marginación y salvándome yo a mí mismo. Digo, pero por lo menos identificarlo, no sé si desde afuera, pero cada uno desde adentro, poder decírselo, porque me parece que es la verdad en la cual nosotros tenemos que vivir. Porque si no vamos a vivir permanentemente en un equilibrio que va a terminar siendo desequilibrio emocional y una esquizofrenia. Pues yo, digamos, con todo el respeto que me merece los enfermos, alguna vez escribí algo, ¿no? Pero me parece que hay como una cierta esquizofrenia funcional, ¿no? O sistemática, de que digo, bueno, de lunes a viernes soy uno, ¿no? Y tengo mi trabajo, mis obligaciones, mis cosas, ¿eh? Y sábado y domingo me meto en la parroquia y soy otro. Claro. Y yo digo, eso no me sirve a mí. Que muchas veces lo hemos visto eso, lo que por lo menos somos católicos vemos. Y a mí no me sirve. Claro. No es que no me sirve por utilidad, digamos. ¿Cuándo sos católico? De lunes a lunes, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu vida religiosa y tu vida civil o tu vida ciudadana? ¿Cuál es tu vida política o tu vida... Mi vida de todos los días, que está dotada por una dimensión social, política, económica y también religiosa. No, yo creo que el gran esfuerzo, y va en la línea de lo último que escribía el Papa Francisco, es descubrir que todos nosotros somos llamados a ser santos, pero que la santidad no es una cosa que, digamos, estrambótica, que está fuera de mi vida, sino que pasa por hacer bien, con mis dones y mis capacidades, aquello que estoy llamado a hacer aquí y ahora, en el lugar que me toca vivir. Exacto. Pero claro, es decir, si nadie duda de que somos todos llamados a la felicidad, eso está más que claro. Ahora, el problema es que algunos creen que la felicidad se logra a costa del otro. Claro. Y entonces ahí que hedonismo es felicidad. O que el hedonismo es felicidad, o que cultura del entretenimiento es felicidad, que basura de la TV es felicidad, ¿no? Que fábricas clandestinas que fabrican ropa de primera marca, que sale un ojo de la cara, es felicidad. Que quejarse de eso en Facebook es una cosa, y en vez de hacerlo en la vida real. Y pero opinólogos. Yo tengo ahí los terroristas del Twitter, ¿viste? Claro, en Twitter son todos terroristas, ¿viste? Parece que vos... Y después en la calle no ve a ninguno. Y en la calle quién sale, quién milita, quién camina. Es lo que vos estás diciendo básicamente, que no sean unos caretas. Y pero me parece que, ¿viste? Yo de atrás de una computadora, de lo que sea, aprovecho las redes sociales como elemento de evangelización, pero trato de vivir con coherencia mi vida cotidiana de todos los días. Si no, digamos... Sí, una de las cosas que el mundo moderno hace es básicamente es que no vivamos de acuerdo a nuestra conciencia, como que eso sea una cosa ya caduca. Es más, lo que me parece que se busca desde la cultura, no sé si llamarla hipermoderna, es la erosión y la eliminación de la conciencia. Acá un tipo que piensa y que es capaz de pensamiento crítico, de decir, bueno, ¿por qué este se lleva 3, este se lleva 1 y este no se lleva nada? Es un tipo peligroso. Claro. El pensamiento hoy por hoy en nuestra comunidad, comunidad política, social y económica, se volvió un arma peligrosa. Vos tenés un pibe de 5º año que logra elaborar un pensamiento propio, crítico, ¿no? Y que puede llegar a desestabilizar algo de lo que está pautado, y es peligroso. Claro. Fíjate a dónde hemos llegado, ¿no? ¿Y cómo lo domesticas eso? ¿Cómo hace el sistema actual para domesticarlo? Yo creo que tiene que ser sanamente subversivo en este termo, ¿no? En este término, ¿no? Es decir, proponer una versión distinta que la versión habitual, ¿no? Es decir, somos muy clase media, mediano burgués, donde lo que buscamos es, ir a una escuela donde te adoctrinen y más o menos sabes que tenés que ser arquitecto, ingeniero, abogado, médico, ¿no? Y si no entras en eso, no estás un poquito afuera. Claro, ¿no? O del todo. Del todo. Si no tenés un título tecnócrata en la pared, no sos nadie. No, aparte hay que lucirlo. Hay que ponerlo en la pared. Pero ese es el gran tema que yo tengo con la escuela de oficios, digo, porque no, en Capital Federal, por lo menos, conseguir plomero es un arte. Exacto. Que por ahí el sistema quiere eso. Claro, pero digamos, todo lo que es el área sanitaria es más que necesario.
Pero que incluso está mal visto porque, digamos, el plomero es el que baja a las cámaras y está en contacto. Es trabajo de pobre, el Es oficio, trabajo de por lo pobre. general seco. Es trabajo de pobre. Yo soy feliz, y en la comunidad tenemos una partner que se soluciona todo. Hace de ambulancia, hace de flete, hace de remis, hace de todo. Ahora, cuando yo pincho una rueda, ¿quién me cambia la rueda? Yo necesito un buen gomero que haga un buen trabajo y me cambie bien la Son rueda. todos terroristas de Twitter, pero ninguno sabe cambiar la goma. No, nadie sabe cambiar. Y ese pibe, le dicen, pobrecito, seguramente no le dio la cabeza, Claro. entonces se dedicó a... Y no, yo soy licenciado en marketing. Claro, sí. Y por mi parte tengo que vender, ¿no? Claro, vender. Vender. Vender y consumir. Básicamente Ven- para eso está el humano en Y esta sí, tierra. la cultura, hoy Total, por después hoy... no hay nada. No, la cultura hoy por hoy es una cultura del consumo y del descarte. Descarte. Que eso son frases, palabras que desde arriba de todo las menciona Francisco. Las menciona Francisco porque él se da cuenta. Digamos, las pone en Laudato Si, ¿no? Que es una encíclica que no sé si los mismos católicos leyeron alguna vez. Yo creo que hace falta leerla y releerla, ¿no? Porque la gran novedad es que él, digamos, pone en relación dos conceptos que hasta ahora venían separados, ¿no? Que es la crisis, ¿no?, ambiental y ecológica tiene que ver con la pobreza. Es decir, une esas dos cosas. Pobreza y crisis ambiental van de la mano. Sí. Entonces, una de las consecuencias de la crisis ambiental es cada vez hay más pobres que tienen menos y cada vez hay más ricos, o sea, menos ricos que tienen más. Claro. Entonces, bueno, ¿eso qué genera? Cultura del descarte. Esto a nosotros nos puede resultar interesante y lo podemos debatir en el ámbito de los recursos humanos o recursos naturales. Ahora, cuando yo lo quiero aplicar a los vínculos es mucho más delicado. Claro. La amistad también se volvió un vínculo reciclable. Ah. El amor también. El matrimonio también, o el amor de pareja, o Claro. de compañero, o de compañera, también se volvió reciclable. Entonces, si todo va a ser de descarte, y no solamente estamos descartando recursos naturales, sino que estamos descartando personas, estamos en serios problemas. Pero parece que el sistema por lo menos se avivó en ese tipo de cuestiones porque hasta últimamente te las ha llenado teóricamente esa cultura del descarte. Sí, yo creo que sí. Con una... Que te diste, no, es disidencia lo que estás haciendo. En realidad sos rebelde por hacer esto. Claro, pero en el fondo también siendo funcional a... Claro, claro, porque estás siempre en la cuestión de forma y nunca en el fondo. No. Y siempre le terminás haciendo el juego a los malos, diciendo que sos terrorista en Twitter. Claro, porque yo creo que tampoco veo, ¿no?, fuertes intuiciones de llevar desde las estructuras políticas y de reflexión institucional el tema a las estructuras de fondo. Acá lo que queremos debatir son las figuras. Exacto. Acá lo que importa es el aparentar. No se la juegan, tener- básicamente. No, porque tampoco hay intención de jugársela. Claro. Porque no sirve, digamos. Acá la figura que hoy por hoy está completamente devastada es la del tipo, la de buen tipo, que por ser buen vecino, por pagar impuestos, quiere construir una cultura distinta y se solidariza con los demás y tira para el mismo lado. Ese tipo atenta directamente contra el sistema, es peligroso. Y además, si tiene la capacidad crítica de pensar por sí mismo, de elaborar todo un proceso intelectual, ¿no?, para no ser dogmático, y además quiere vivir una espiritualidad, ¿no? En este caso hablo de lo que es la Iglesia No vivir en lo católica. material. Consecuentemente con el Evangelio de Jesús, practicando, ¿no?, el mandato de la caridad, del amor, que no es dar lo que me sobra, sino recibir yo, ponerme la vida del otro al hombro y recibir la vida como viene, sin poner condiciones, ese tipo es un tipo peligroso, es una mujer peligrosísima. Ajá. Llama la atención esa construcción y el rol que, por ejemplo, juega el Papa actualmente, que es como una reserva, no sé si moral, pero también ideológica y política, donde culturalmente, y eso sí creo que va con la teología del pueblo, culturalmente inculca en la política
la cuestión de la teología del pueblo. Sí, yo creo que sí. No, a ver, sin ánimo de criticar a nadie, ¿no? Pero digamos, yo creo que Él claramente se mueve entre lo teológico y lo político. Claro, pero ha desaparecido, si vos te fijas en los grandes discursos, ha desaparecido la categoría de pueblo. Exactamente. Nosotros hablamos de la gente. Ciudadano. Del ciudadano, hablamos de la gente, pero es decir, nosotros necesitamos hablar del pueblo. Porque el pueblo nos ha definido históricamente a nosotros. Lo que surge como teología del pueblo viene a ser corolario de procesos y procesos y procesos, incluso heredados de lo que puede llegar a ser España, digamos, antes de lo que significa la conquista, digamos, ¿no? Para nosotros el ser pueblo tiene mucho que ver con una identidad muy propia nuestra. El pueblo es igual a nación acá. Yo creo que sí. Tiene algunas ¿no? Sí, pero es un producto propio nuestro, de nuestra cultura, de nuestra historia, no importa los matices ideológicos. Es nacido acá y para acá. Por eso creo que la teología del pueblo es eso, es algo para acá, para acá. Una de las premisas de este programa justamente pensar nuestro problema con nuestras respuestas, no importarlas de afuera. Y creo que el Papa, o por lo menos la teología del pueblo, hace muy bien en eso, construir esa fuerza moral después de tantos años de hacer un abuso de la fuerza material e instrumental. Claro. Que ahora todas nuestras organizaciones de base están muy dependientes de esos nombres, de esa fuerza instrumental, material, y creo que hay un reservorio muy grande en construir esa fuerza moral que nos los puede dar herramientas como la teología del pueblo. Sí, y el descubrirnos también capaces de generar un cambio real en las estructuras, ¿no? Porque uno ve y yo miro... No cartón pintado. Claro, estructuras de pecado que tienen que ver con estructuras de pobreza, donde lamentablemente los niños que van a nacer ahí ya nacen con unas deficiencias muy, muy grandes a nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, decididamente, yo quiero decir, como pueblo argentino, nos vamos a plantear este tema. Decir, bueno, queremos erradicar la pobreza. Esto significa sacar de cuajo la pobreza estructural de millones de pibes que no tienen derecho, no tienen acceso a las necesidades básicas. Es decir, ahí hay un derecho, y un derecho humano que se está violando. Uh-huh. Entonces, un derecho que está vulnerado hace justamente que nosotros no estemos comprometiéndonos del todo con la construcción distraídos del en pueblo. cuestiones. O distraídos en cosas que no hacen a la identidad de nosotros como pueblo, ¿no? Y que son elementos completamente distractivos, ¿no? Sea desde el marco de la política, sea desde el marco del entretenimiento, de la televisión, de los medios de comunicación, de las redes sociales, y termina todo volviéndose opinología, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, el terrorismo del Twitter, el comentario de Facebook, cadena de discusión de uno que se mete y todo, ¿no? Pero después cerramos Facebook y mi vida sigue igual y le doy gracias a Dios que yo tengo para comer y me voy a dormir con la panza llena y calentita. Bueno, pero resulta que hay mitad del pueblo argentino pareciera ser que no puede hacer eso, ¿no? Para mí eso es un escándalo. Es un escándalo. Para mí es un escándalo. ¿Cómo se puede empezar a construir comunidad a partir de, por lo menos de la iglesia, acercándose, o de cualquier estructura de base? Yo creo que el desafío es doble, ¿no? De la iglesia, yo creo que como un gran cometido nuestro es el de salir a buscar, ¿no? A la oveja descarriada que se descarrió por no tener corral, como decíamos, ¿no? Y esta apertura y esta salida. Y por otro lado, al que por ahí se alejó o no tuvo una buena experiencia, o que por ahí recién va conociendo la fe y se anima a creer de un modo distinto, acercarse sin prejuicios a una estructura, a una organización que tiene un montón de límites, pero que hace posible justamente la fe católica. Yo creo que ahí está el encuentro de las dos personas, ¿no? Uh-huh. Y después, tanto de un lado como de otro, hacer que desaparezcan los prejuicios, ¿no? Es decir, bueno, este que no piensa como yo es un peligro. No, es una riqueza. Es una riqueza. Me va a enriquecer. Entonces, eso es un poco también otro de los términos que usa el Papa como figura, al pueblo como figura
ayúdame, polidiétrica. Sí. Como que todos tienen algo que aportar. Claro, un poliedro, dice él, ¿no? Bueno, todos tienen algo que aportar, cada uno desde un lugar, organizándonos. Ahora, pero si yo lo que quiero y lo que busco es la uniformidad, que todos pensemos de la misma manera, todos pensemos iguales. Suena mucho a rosca política eso. Y sí, porque no. Yo tengo que celebrar la diversidad y el desafío verdadero es construir unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad, claro. Claro, sabiendo que yo soy responsable, en mi rol por lo menos en cuanto sacerdote de la Iglesia Católica, de conducción, de que un grupo de gente limitado piensa completamente distinto un sector del otro, o hay 5 sectores distintos, pero todos nosotros vamos a tirar para el mismo lado. Yo creo que ahí está el proceso verdadero, ¿no?, de comunidad organizada, ¿no?, donde nosotros, digamos, porque lo que reina hoy es un individualismo muy grande, ¿no? Y me acuerdo que cuando se cumplieron los 10 años del Hogar de Cristo, que estuvo Pepe Di Paola en la Basílica de Luján, fue la gran proclama que hizo en la homilía, ¿no? Es decir, frente al individualismo que nosotros vemos que reina, ¿no?, en esta cultura del capitalismo neoliberal en su vertiente más salvaje, nosotros proponemos como alternativa la comunidad organizada. Entonces, ¿cómo se organiza una comunidad? Y se organiza a partir de poner lo mejor que yo tengo, que reconozco como herencia mía y como don de Dios, al servicio de los demás, desde mi lugar y no desde el lugar de otro, ¿no? Sabiendo que todos estamos llamados a complementarnos, no todos necesariamente tenemos que pensar de la misma manera, pero sí estamos justamente llamados a construir el bien común en pos de aquellos que tienen los derechos más vulnerados, y en clave católica la fe y la vida más amenazadas. Exactamente. Uno de los conceptos que también me queda muy claro de la teología del pueblo es que la teología es una práctica cultural liberadora para influir culturalmente en la política. Creo que este grupo de padres que vos me mencionás, Francisco, están siendo muy necesarios hoy día en la vida política, no solo argentina, sino del mundo. Claro, porque digamos, una persona que me dice a mí que no tiene ideología política es porque tiene la ideología política del status quo. Lo más fácil de hacer es, bueno, yo no tengo ideología política. Mentira, estás teniendo la ideología política de lo establecido, ¿no? Entonces, me parece que lo más sano que puede tener una persona es su propia ideología política. Y que hay que decirlo con todas las letras, digamos. Yo, en el proyecto Duchas, sí. A ver, si yo armo un proyecto donde remodelo las duchas de la parroquia, ¿no?, después, con la ayuda de un montón de voluntarios, de 2 pasamos a 4, ¿no?, pasamos a brindar un espacio de contención, ¿no?, de entrega de ropa una vez por mes, de desayuno y almuerzo, de atención sanitaria, atención médica, talleres de arte, ¿no? Eso, yo no puedo eludir que es una acción política. Lo que sí me voy a decir, digamos, y a proclamar, no es una acción partidaria. Exacto. Yo creo que ahí está lo bueno. Y sí, claro que es una acción política. O sea, toda acción del hombre es un ser político el hombre. Y somos políticos. El tema es, si yo le voy a poner... Jesús es el mismo que sacó los latigazos a los fariseos. Que sacó a los vendedores del templo, ¿no? Sí. Quedan algunos todavía. Está lleno, parece. Sí, parece. Y no solo en ese ambiente. No, en muchos ambientes más, pero vamos, miro mi propio corazón y me examino yo. Pero digo, claro que es una acción política. Ahora, si yo levanto las banderas de mi propia ideología, que yo la tengo, ¿no?, y que me parece que también hacen que Sebastián sea Sebastián, ¿no?, no me lleva a mí a pelearme con el otro, sino justamente a construir, digamos, desde la diferencia de credo, generamos este espacio. Bueno, también me imagino, yo tampoco lo voy preguntando a la gente, cuando se anota como voluntario de la ducha, bueno, a ver qué ideología política tenés, y si encuadrás con la mía, en todo caso servís. Me parece que eso sería alarmante, terrible, y bueno, ampliamente discriminativo. Sí. Digamos, me parece que decir... Y atenta contra la comunidad organizada, que es justamente lo que muchos sectores del poder nos quieren hacer pensar hoy. Exacto. ¿No? Es decir, el pensamiento único es que todos tenemos que pensar de la misma manera y caminar el mismo rumbo. ¿Por qué? Porque el hecho de pensar de la misma manera te garantiza a vos
el éxito en alcanzar las metas. Eso es falso. Total. Eso es falso. La diversidad de pensamientos, de colores y de creencias le dan a una organización una riqueza que el pensamiento único, unilateral y vertical elimina. Y además me parece que la teología del pueblo rescata algo que otras teologías u otras tradiciones religiosas no hacen tanto hincapié, que es la cultura. La cultura, Es decir, eso. hay un valor muy grande de la cultura. Es decir, bueno, de la misma manera que los padres de la iglesia dicen que los paganos, digamos, los que venían de otros lugares que no eran de Israel, ¿no?, a la iglesia que empezaba a formarse, ¿no?, y se reconocen como semillas del verbo, ¿no?, semillas de la palabra de Jesús, semillas de vida, a toda buena voluntad que había en la cultura. Yo creo que hoy por hoy, Semillas de la acción. claro, hoy por hoy hay que recuperar eso. Es decir, hay valores que son intrínsecos a la cultura argentina que nosotros desde la teología tenemos que elevar, recuperar y volver a tomar para poder evangelizar, ¿no? Es Valores decir, como la familia, valores como la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, ¿no?, que no es mérito. Ojo, la meritocracia acá no cuenta. la meritocracia no es cristiana. No es cristiana. No, para mí no es cristiana. No. El hecho de Ni es pensar- liberadora, No, al ni es contrario. revolucionaria. No. La meritocracia tiene que ver con que yo, por las cosas que obtuve en cuanto a mi posición, a donde estoy parado y donde estoy, incluso por herencia, me genera a mí la capacidad de hacerme de más derechos que aquel que no tuvo. Es una locura. Es decir, yo no tengo mérito. A lo sumo, sí, la cultura del esfuerzo, ¿qué generó? Y bueno, que el hijo de un trabajador haya podido acceder a la universidad y hoy ser un profesional. Pero eso no ¿Fruto fue de un mérito. esfuerzo colectivo? Fruto de un esfuerzo colectivo. Pero no fue mérito. Claro. No fue el mérito. El mérito es individual de una persona que se hace por sus propios medios para alcanzar un fin, ¿no? El esfuerzo es de una comunidad mancomunada que se dice a sí misma, se esfuerza, dice que no a todo lo que son los chanchullos y los afanos, las cosas, y se reconoce con esa conciencia de que a base del esfuerzo de unos es posible el desarrollo de los otros y de las siguientes generaciones. Otros valores y otras cosas que deberían recuperarse en esta culturalmente, Y yo creo que, digamos, que promueve la teología. todo lo que significa el arte, ¿no? El arte, la pintura, el teatro. ¿La política cuenta como arte? Sí, también, ¿no? Y no pensar que esos sectores, ¿no?, de la cultura están reservados para unos pocos, ¿no? Que son profesionales de eso, ¿no? Claro, pareciera ser que, o sea, ¿quién puede ir al teatro? Y los que pueden pagar la entrada y los que son de una determinada clase social que entienden algo Que sabe. de teatro. Bueno, no. Que eso nos llamó la atención, porque una vez cuando estábamos ahí en el proyecto de las duchas, fuimos con un taller de pintura de una profesora de otro colegio, digamos, que venía con pinturas, crayones, lápices, a que cada uno pudiese dibujar, ¿no? Y es lindo, enternecedor, y a mí por lo menos es cuestionante, ver que un tipo de 50 años se sienta a pintar. Y lo que está pintando es su propia vida. ¿Y qué pasaba después que esta persona terminaba de pintar? Como no había ningún lugar para colgarlo y no había nada preparado, lo tiraba. Entonces, esto es metáfora de su vida. Esta persona que está completamente vulnerada en todos sus derechos, que se cayó del sistema, o lo tiramos del sistema, ¿no?, y que vive en situación de calle, la representación de su vida termina también en un tacho de basura. Entonces, el hecho de decir, bueno, esto hay que recuperarlo, y esto se expone, revoluciona también el concepto de arte. Claro. Pues sí, bueno, vos que estás en situación de calle, vos también sos capaz de cultura, vos también sos capaz de arte, vos también sos capaz de teatro, vos también sos capaz de poder decir algo. Entonces, resulta, ¿pero qué produce? No produce nada. No produce nada. No produce nada. Económicamente hablando, meritocráticamente hablando, ¿no?
Liberalmente hablando. Liberalmente hablando. Ahora, ¿qué produce? Muchísimo. La capacidad de yo volcar en un papel, darle color y que eso quede en una de las paredes de la parroquia, dice mucho. Porque dice entonces que yo me puedo expresar. Y soy parte de algo. Soy parte de algo. Me siento parte. Y hay un montón atrás que me respaldan haciendo eso. Hay un montón que me respalda. Y es interesante porque la calle tiene sus leyes propias, que yo desconozco porque no vengo de ese ámbito. Claro. Esa es la realidad. Pero que en el marco de lo que es el proyecto de las duchas se suspende. Hemos tenido 1 o 2 desbordes de violencia. Uno solo en lo que yo conozco, digamos, de los 2, de casi 3 años que estamos funcionando. Entonces, es decir, yo no voy a controlar qué tiene cada uno de los muchachos en la mochila, o de las chicas. Pero sé que lo que tenga en la mochila no lo va a sacar en las duchas. En la vereda ya no puedo hacer responsable. Claro. Pero ahí hay una suspensión de las leyes diarias, ¿no?, para entrar en un ámbito de sanidad y de cuidado colectivo. Vos sabés que si venís y robás un celular de alguno de los voluntarios, al día o sea, vos vas a quedar suspendido y cerramos el servicio de las duchas. Uh-huh. No en el sentido punitivo, sino en el sentido de decir, bueno, este es un espacio que construimos desde todo. A ver, esto no es la iglesia que pone y arma el shopping para que vos vengas y te sirvas. Este es un espacio común de construcción colectiva que nosotros queremos. ¿Para qué? Para cuidar la vida. Y nace esto que para mí es fundamental y no deja de sorprenderme. La cultura del encuentro, que también insiste Francisco, ¿no? Porque, digamos, venimos acostumbrados a este esquema, ¿no?, de decir, bueno, acá arriba estamos los buenos y los que tenemos, y damos a estos que son los pobres, que algunos son medio malos también, ¿no? Entonces, lo que cae, lo reciben, ¿no? Bueno, eso que es un esquema de caridad, de dádiva y de asistencialismo barato, que me parece que no tiene cabida hoy por hoy, lo cambiamos y decimos, bueno, ¿qué hay? Cultura del encuentro. Yo me pongo a tu mismo nivel para que vos te pongas también a mi mismo nivel y, claro, que se genere encuentro. Uh-huh. Entonces, cuando hay cultura del encuentro, cuando 2 personas que se encuentran y pueden dialogar, hay encuentro pedagógico. Claro, aprende mutuamente. Yo aprendo de los pobres. Si no, caemos en esto de decir, bueno, no, como no tengo nada que hacer los sábados a la mañana y la estoy pasando bien, bueno. Y soy una vanguardia elegida. Claro, y además estoy más cerca, todo ese mambo, ¿no? De decir, bueno, los curas porque están más cerca de Dios, porque Dios escucha más las oraciones de ustedes que de nosotros. Todo mentira, ¿no? Digamos, yo soy un pecador como cualquiera, Dios no me escucha más a mí que a vos, yo no sigo más radicalmente, eso es el lenguaje típico de iglesia, ¿no? No, los curas seguimos más radicalmente a Jesús que el resto de la gente. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Digamos, hasta suena estúpido. El albañil que se levanta todos los días a 4:30 de la mañana es un tipo honrado que va. Está más cerca de San José que cualquier otro. Yo hoy no me levanté a 4:30 de la mañana. Uh-huh. Entonces, me parece que deslumbra esa capacidad de poder descubrir en lo más olvidado y en lo más descartado, verdaderamente, perlas preciosas que hacen conocimiento para aprender con H. Sí. Esos códigos de lo que vos hablás, no sé si por ahí en el Congreso tienen la misma capacidad. Los legisladores, ¿sí vos? Sí. No, pareciera que no. Tanto es así que distractivamente estamos dialogando, supuestamente, escuchando interlocutores de los más amplísimos sectores, que no se nos enoje nadie, por favor, pero digamos, de amplísimos sectores, con una táctica completamente distractiva como es la despenalización de la ley del aborto. Uh-huh. Justamente cuando nosotros tenemos un sistema de salud pública que es deplorable y donde los pibes se nos mueven en la calle, colapso. Está completamente colapsado, y lo decimos nosotros con un conocimiento de lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Uh-huh. Esto en el interior de las grandes ciudades del país, y nosotros nos sentamos a debatir la ley de despenalización del aborto. Actrices, todo sí, en base a la rosquita de unos pocos para ver si salen un poquito más en televisión. Sí, también. De los pobres no están... Da la impresión de que no están muy preocupados. No sé si tienen voz los pobres, que parte de la teología del pueblo es la que tengan voz esos excluidos. Sí. La de construir ese poderío de voz. Yo creo que sí. Hubo, sin embargo, tentaciones
de decir, bueno, como los pobres no tienen voz, yo quiero ser voz de los que no tienen voz. No, me parece que se construye por el brindar de herramientas para aquel que siente que no tiene voz, a lo menos puede expresarse. Pero yo no voy a ser su portavoz, ¿no? A lo sumo voy a ser alguien que en la pedagogía del encuentro pueda brindarle herramientas para que esa persona pueda... Construyendo comunidad, organizaciones de base. Y sintiéndose parte. Sí, bueno, ¿yo qué voy a hacer al Sagrado Corazón los sábados a la mañana? Bueno, voy a estar contenido, a descansar, porque sé que alguien me va a escuchar, ¿no? Eso también exige de parte de todos nosotros lo que tanto los curas que están en asentamientos y en villas de emergencia insisten, ¿no? Recibir la vida como viene. Yo no me puedo decir, bueno, mira, poner condiciones al que viene al encuentro de mi persona, ¿no? Bueno, tiene olor, está sucio, no piensa como yo. No, hermano, es recibir la vida como viene, en las condiciones que viene, poniéndole el cuerpo y hombro con hombro, luchando y buscando alternativas que comunitariamente, ¿no?, colectivamente puedan hacernos salir adelante. Muy bien, Seba. ¿Alguna reflexión final sobre la teología del pueblo y cuál es la misión que deberíamos tener los cristianos, o por lo menos los que queremos influir culturalmente el evangelio, por ejemplo, en la política o en todos los sectores culturales que se pueda? Yo creo que hay una reflexión que me parece importante hacer, que siempre la teología del pueblo se manejó con esto de decir la posibilidad de organizar la comunidad, que la comunidad sea una comunidad organizada, que las salidas a las coyunturas epocales de cada uno de los momentos sean salidas de construcción comunitaria. Y adentro de la iglesia también está esto, es decir, la opción preferencial por los pobres, lo tenemos que decir una vez más, porque genera división, ¿no? Es decir, no es ni excluyente ni exclusiva. Porque inmediatamente cuando vos hablas de opción preferencial por los pobres, dices, bueno, pero pará, la clase media también hay que evangelizarla. Y a los ricos también. Sí, yo no digo que no. Yo no digo que no. Ahora, todo ese proceso de evangelización que se va a dar en todos los sectores sociales y en todos los sectores de la iglesia va a confluir en una acción concreta que tiene que ver con la liberación del pobre. Yo agarro Lucas 4 y digo, bueno, ¿para qué vino Jesucristo al mundo? Vino justamente para liberar a los pobres, para hacer que escuchen los sordos, para hacer que hablen los mudos y para proclamar un año de gracia del Señor. Ahí está clara la misión de Jesucristo. Entonces, sin descuidar lo que es la evangelización y todo lo que significa la comunidad organizada en todos los sectores de la sociedad, sabemos que hay una praxis liberadora que se aplica y que tiene que tener como sujeto histórico al pobre cuyos derechos son vulnerados. Y que si el Estado o alguna otra representación no le puede dar respuesta, nosotros de la Iglesia Católica tenemos ahí al encuentro de la vida como viene, poner el hombro y ser ellos, hacer de ellos protagonistas, justamente brindando herramientas para salir adelante, no porque somos más, sino porque también somos necesitados y queremos construir junto a ellos iglesia, comunidad y comunidad organizada. Muy bien, Seba, creo que está bastante claro. Así que con eso vamos cerrando. Muchas gracias por vernos. Cualquier cosa, los programas los pueden ver en la página del canal. Y claramente quedó bien claro que para ser cristiano hay que jugársela y no tener la careta puesta. Así que muchas gracias. Amén.